Tanto Choque como Cárdenas están preocupados por la cultura de sus alumnos. Entienden que a través de lo que aprendan van a aprender además algo sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodea. Tal como sostiene Vygotsky, a través de los otros llegamos a nosotros mismos. Susana Smulevich señala que mediante sus técnicas de enseñanza propone la asociación de imágenes artísticas con imágenes de la vida cotidiana, porque la realidad nos atraviesa a todos. Afirma uniendo los conceptos de aprendizaje por asociación y la zona de desarrollo próximo, es decir, lo que en potencia puede llegar a aprender a través de la guía y el apoyo docente en el ambiente donde ese aprendizaje se lleva a cabo. En este punto, los docentes se convierten en el andamiaje que precisa el alumno para llegar a la zona de desarrollo próximo, para construir en definitiva el aprendizaje, en línea con la teoría sociohistórica de Vygotsky, que destacamos entre las coincidencias de los docentes entrevistados. Para Lev Vygotsky, el aprendizaje solo puede explicarse en términos de interacción social, lo que nos permite vincularlo con la estrategia realizada por el docente Jorge González Perrín. Al trabajar en grupos, buscando no resultados individuales, sino interacciones sociales que enriquecen los aprendizajes y también las producciones de los alumnos. También podemos mencionar la teoría de grupos que desarrolla el psicólogo Pichon Rivière, la cual sostiene que los grupos son operativos, porque es la tarea la que organiza el grupo. La tarea es la que define los roles. En este caso señalado, la tarea es construir obras colectivamente, la cual supone la definición de roles específicos, tales como el líder, el chivo expiatorio y el saboteador. No vamos a detenernos en este teórico porque solo un docente, Perrín, mencionó la actividad grupal y tiene que ver directamente con su trayectoria artística, donde ha sido el gestor de movimientos de artistas colectivos como Perrín Convoca, Arte Memoria Colectivo, Malvinas, Paisajes de Nuestra Tierra, Arte que Acompaña, vinculados a hechos históricos y problemáticas sociales. El arte como lenguaje humano también se aprende como se aprende a hablar. Tiene sus propios códigos, por eso los docentes entrevistados, Perrín y Pelle, señalan que ellos se inician a los alumnos en el lenguaje del arte, le dan las herramientas básicas y luego los alumnos van a construir sus propios mensajes. Antes de pensar este análisis de las concepciones de los docentes, vamos a acordar una definición entre las tantas que hay acerca del arte, que nos resulte útil a los fines pedagógicos que nos convoca esta investigación. Remarcamos que este recorte pragmático, ya que la definición del arte es aún una problemática abierta. De esta manera tomaremos esta concepción del arte entendido como un lenguaje humano. Así lo define Raymond Bayer en 1961 en el texto que Humberto Eco rescata en 1970. Si la estética debe ser ciencia, debe tener un objeto, y este objeto debe poder ser descrito en los términos de un lenguaje. Y aclara, tomaremos el término de estética aquí en el sentido de la reflexión acerca del arte. Esta definición nos sirve para entender que los docentes de arte enseñan ante todo un lenguaje. Y a partir de ello entender que concepciones construyen acerca de cómo planificar, cómo enseñar, cómo motivar, cómo evaluar la enseñanza de ese lenguaje. De esas concepciones que construyen los maestros de arte entrevistados. Destacamos los aportes que realizan en cada concepto para que sus alumnos generen confianza en ellos mismos. Aprender un lenguaje es mérito de insertarse en una sociedad. El lenguaje y la experiencia social surgen paralelamente, según Lev Vygotsky. En el arte, aprender el lenguaje es comenzar a decir cosas a través de la pintura, el dibujo, como destaca Pelle, desde la ingenuidad, hasta que manejen un cierto número no identificado de herramientas, elementos y conceptos para construir su propia singularidad en la representación. En 1963, Hausubel presenta su teoría del aprendizaje significativo en oposición a la teoría del aprendizaje memorístico. La misma se basa en que la adquisición y la retención de los conocimientos son el resultado de un proceso activo, integrador e interactivo entre el material de instrucción y las ideas pertinentes en la estructura mental del estudiante, con las que nuevas ideas se pueden enlazar de maneras particulares. Como resultado de este proceso surgen nuevos significados. Ernesto Pelle propone ver lo que el alumno trae al ingresar en cuanto a conocimientos de dibujo para saber de dónde partir, considerando importantísimo e invaluable los conocimientos previos de los alumnos, tal como lo valora la teoría de Hausubel.
La importancia de los aprendizajes significativos también reside en que son a largo plazo, lo que permite una recuperación de los mismos de parte de los alumnos cuando estos les resulten necesarios. Smulevicius nos señala la importancia de vincular los aprendizajes con la realidad, porque la realidad nos atraviesa a todos. Destaca como una estrategia que le permite a los alumnos retener los aprendizajes, asimilarlos y organizarlos significativamente. Hausubel también nos habla de apoderarse de nuevos significados. Es una preocupación fundamental en el discurso de Perrin y Pelle que sus alumnos se apoderen ellos de nuevos significados, construyan sus propias representaciones. Si bien como maestros pueden brindar conocimientos, herramientas, técnicas, enseñarles formas de mirar, analizar, captar, construir imágenes, son los alumnos los que deben construir sus significados. Es importante esa singularidad, esa autenticidad. Ese nuevo producto, ese nuevo significado que es producido por el alumno y representado en su producción artística. También Hausubel nos advierte que no debemos simplificar el aprendizaje significativo y debemos considerar las limitaciones, los conceptos erróneos, los sesgos subjetivos, los rasgos de la personalidad que intervienen involuntariamente a lo largo del proceso constructivo. En este punto es importante destacar lo que señala Pelle. Hay que tener en cuenta al otro, considerar al alumno en su complejidad. Perrin también denota esa preocupación por la cual los alumnos lo califican de ser un profesor muy psicológico por su capacidad de captar los estados de ánimo y los rasgos de las personalidades de sus alumnos, que le permite establecer vínculos. También lo marca Smulevicius cuando sostiene que los vínculos son muy importantes. Ahí están las variables que afectan el proceso de aprendizaje. Una de las variables fundamentales que intervienen son los cambios evolutivos de la capacidad cognitiva de manejar abstracciones verbales. Esto es fundamental para la profesora Mabel Choque, la cual señala, cuando se refiere a motivar el aprendizaje en los alumnos, la motivación está dada por las etapas evolutivas, sus intereses y sus inquietudes. La evaluación de las artes. La evaluación de las artes, según el profesor Steinman, defino la evaluación didáctica como un proceso que a partir del conocimiento y comprensión de cierta información permite, a partir de una actitud dialógica, emitir un juicio de valor acerca de las prácticas de enseñanza y o las prácticas de aprendizajes en un contexto sociohistórico determinado en el cual intervienen con particularidad significante lo social amplio, la institución, el objeto de conocimiento, el grupo de alumnos y el docente, y que tanto posibilita tomar decisiones referidas a las prácticas de referencia como exige comunicar a los docentes y alumnos por medio de enunciados argumentativos, el juicio de valor emitido y las orientaciones que derivadas de éste resulten necesarios para la mejora de la práctica. Pensando de forma más amplia la evaluación, desde esta concepción, el concepto de evaluación es mucho más abarcativo que lo que habitualmente se relaciona con parciales, finales y notas, ya que tal como expresa antes, también la enseñanza es objeto de evaluación. Además de alinear la evaluación al método de enseñanza, el equipo docente viene trabajando en esa línea. A los alumnos no les cae por sorpresa, como señala Perrin, desde el proyecto de una cátedra. En este punto es importantísimo saber cuándo evaluar, qué evaluar y cómo realizar una devolución que sea propicia no para la satisfacción del alumno, sino por la posibilidad de seguir aprendiendo y también de entusiasmarse con sus alcances. Ponciano Cárdenas se refiere a este tema como darle la oportunidad de perder sus miedos. Tanto los maestros Pelle y Perrin como Cárdenas aseveran que es importante liberar a los alumnos de sus temores, darle confianza en sí mismo, permitirle fortalecerse para que emprenda sus prácticas artísticas con seguridad. Pelle nos habla de los límites de su evaluación. Me interesa trabajar con lo básico del lenguaje, que aprenda bien. Cuando el alumno tiene autonomía, no me interesa meterme. En cuanto a la evaluación, sostiene que hay una evaluación técnica, pero que además hay una evaluación que ve más allá, que se trata de respetar los tiempos de producción de cada uno, la evaluación sobre sí mismo y sus propias metas, y una evaluación necesaria y obligatoria que exige la planificación en el ámbito formal. Las personas cambian no solo en el plano de la resolución artística, sino incluso en su vida. La pedagogía de Comenius significó un avance desde la pedagogía escolástica. Desde una lógica positivista, su versión de la evaluación apuntaba a los resultados productos de la práctica. En un espacio taller, como son generalmente la mayoría de los espacios dedicados a la enseñanza de las artes plásticas, la práctica y el resultado son el objeto observable de la evaluación y serán piezas fundamentales a la hora de tener registros de la producción realizada.
pero comprendiendo la evaluación como un acto complejo, esta necesariamente depende de la enseñanza y la planificación. Todo debe adquirir una coherencia que nos permite leer una trayectoria académica. Así, si la enseñanza está basada en el fomento y desarrollo de las singularidades, la evaluación deberá ser acorde a cada sujeto. En este punto se vuelve mucho más complejo pensar una evaluación a la medida de cada alumno, pero tanto Pelle, Perrin como Ponciano coinciden en que la singularidad y la confianza de cada alumno en sí mismo para construir su propia obra conforman gran parte de lo que será evaluado. Susana Smolevici plantea que evalúa muy rígidamente a sus alumnos desde una perspectiva diferente. Pelle sostiene que Van Gogh, desde el punto de vista formal, era torpe. Fue rechazado por todas las academias de su época. Dice esto con preocupación por el alumno. No quiere ser el próximo en desaprobar un Van Gogh, porque no se ajusta a las formalidades de la evaluación. Perrin señala por su parte lo siguiente: el arte tiene además una propiedad terapéutica, porque estamos objetivando cosas internas. El ver algo interno fuera nuestro nos hace integrar. Y se pregunta lo siguiente: ¿es un compromiso adicional del profesor de arte ver lo terapéutico? Y se responde a modo de solución: lo que no podés hacer es interpretar, pero sabés que eso existe. Lo está pasando algo al alumno y marca los límites como docente ante estos sucesos como depresión o cuestiones emocionales muy fuertes de sus alumnos. Sabés también de los problemas que tiene, tenés un conocimiento de lo que le está pasando, lo tenés que derivar a otro, es un plus. Yo lo tengo después de tantos años de experiencia, es una cosa que tenés que tratar en otro espacio. Sí, porque vos sos muy psicológico, pero no como llega un día, sino un montón de días, se viene apurado. Todas esas cosas las tenés en cuenta y le decís: ¿te pasa algo a vos? Tanto el maestro Pelle, Perrin como Ponciano aseveran que es importantísimo liberar al alumno de sus temores, darle confianza en sí mismo, permitirle fortalecerse para que emprenda sus prácticas artísticas con seguridad. En cuanto a la evaluación, sostienen que hay una evaluación técnica, pero además hay una evaluación que va más allá, que se trata de respetar los tiempos de producción de cada uno, la evaluación sobre sí mismo y sus propias metas, y una evaluación necesaria y obligatoria que exige la planificación en el ámbito formal. Conclusión. Luego de analizar las entrevistas realizadas a los docentes artistas seleccionados y de estudiarlas en profundidad, tomando en cuenta las variables propuestas en nuestra investigación, así como también los conceptos vertidos por los diferentes teóricos, arribamos a la siguiente conclusión. Lo que caracteriza a estos docentes es el fomento y la enseñanza de la autoconfianza en el alumno. En su trabajo de planificación, enseñanza, motivación y evaluación, buscan lograr que el alumno crea en sí mismo, que se plantee la posibilidad y la oportunidad de desarrollar su propia expresión. Lograr la autoconfianza no se plantea para estos docentes como una pura arenga motivacional, sino que se desarrolla a partir de diversas prácticas tales como la observación, la reflexión, la investigación, el diálogo, la motivación a través del humor, el acompañamiento y la guía pedagógica. Se trata para ellos de tener en cuenta al otro, ese otro que es el alumno y que viene al aula cargado con sus posibilidades, expectativas y problemáticas. Este afán de los docentes artistas se evidencia en las planificaciones y los trabajos prácticos que llevan a cabo y que en muchos casos, debido a los procesos de investigación y de aprendizaje, requieren un grado de personalización, siempre con el objetivo de promover la confianza en sí mismo del alumno e intentar liberarlos de sus temores. El arte es una profesión sumamente crítica. Cuando un artista crea una obra queda expuesto a toda clase de calificaciones. Crear implica tener una gran seguridad. Producir una obra propia y exponerla requiere de una profunda autoconfianza. Estos maestros que entrevistamos les enseñan a sus alumnos a confiar, a creer en su producción. Les permite fortalecerse para que una vez concluida la etapa de formación puedan seguir produciendo arte. Lograr que los alumnos confíen en sí mismos es producto de un precioso tejido. Los profesores entrevistados se han preocupado por tejerlo con un trabajo esmerado que se percibe tanto en la planificación personalizada como en la preparación previa de cada clase y de cada año lectivo, pero también en los diálogos con los que buscan motivar a sus alumnos, ya sea realizando observaciones sobre ellos y su producción, ya sea hablando con rigurosidad, pero con cautela, ya sea teniendo vínculos estrechos y respetuosos a largo plazo. Subyace en estos procesos llevados adelante por los docentes artistas que nos ocupan la consideración de aquel que está exponiendo su producción necesita guía, acompañamiento y no sentirse juzgado cuando exhibe una parte importante de su propia expresión, cuando se expone a sí mismo.